Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos. Esto es AMX Internacional. Soy José Luis Arévalo y como siempre, es un gusto para nosotros llegar hasta usted. Y como siempre también agradecerle a este gran equipo de profesionales de la información que son los que hacen posible que tengamos este programa, el único en toda la televisión mexicana dedicado a temas internacionales y que tienen alguna relevancia con nuestro país y por supuesto con el Estado de México. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias, porque además un programa que afortunadamente cada vez más visto, y yo le agradezco muchísimo por su preferencia y por correr la voz a todos los que nos ven por el canal 135 de Easy y el canal 34.2 en la agencia mexiquense Noticias. Gracias. Bueno, oiga, pues ¿qué programa tenemos para usted el día de hoy? Decidimos dividirlo en varios temas, no quisimos hacerlo monotemático, porque hay muchas cosas que han pasado estos días y que era importante dedicarle un espacio, un análisis, unas entrevistas y los picotazos de Miguel Ángel López Farías a distintos temas que en los últimos días han abarcado la atención de la opinión pública y las agendas nacionales e internacionales. Vamos a hablar de varias cosas. Hace pocos días se publicó una lista de las ciudades más peligrosas del mundo y las 8 más peligrosas del mundo son mexicanas. No vamos a tratar de analizar qué pasa en nuestro país, vamos a tratar de analizar cómo lo hicieron otras ciudades para salir de ese atorón. ¿Cómo lograron dejar de ser las ciudades más peligrosas del mundo? Y hay muchas, ¿no? Ahorita Tegucigalpa, Honduras, a lo mejor, Medellín en Colombia, hay tantas, ¿no? ¿Cómo lo lograron y cómo es que nosotros caímos a este nada agradable puesto de tener las 8 ciudades más peligrosas del mundo? También vamos a hablar, por supuesto, de algo que tiene que ser relevante, que lo fue estos días. Fue la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles aquí en el Estado de México. Los pros y los contras, las ventajas y desventajas, la aviación de México vamos a hablar y por supuesto no vamos a dejar atrás pues al Benemérito de las Américas, a Benito Juárez, que el pasado día 21 de marzo pues se cumplió un aniversario más de su natalicio, pero queremos ver también las dos caras de la moneda. Ya sabe que eso es parte de nuestro papel periodístico en este programa, el equilibrio, lo bueno que sabemos de Benito Juárez, pero también los masones, aquellas partes negativas que para algunos analistas también hubieron durante el mandato de Benito Juárez y durante su legado. Así que es un programa muy, pero muy completito. Yo le invito para que no se despegue de su pantalla. Y vamos a arrancar con mis compañeros, con Narendra García y Dani Ibáñez, que nos tienen el parte de guerra de lo que sigue sucediendo allá un mes en la invasión rusa en Ucrania. Boris Romanchenko, un hombre ucraniano que sobrevivió al holocausto nazi, murió este lunes a los 96 años tras el impacto de un misil ruso en Yarkov. Lo último que vio en vida fue el horror de un pueblo masacrado por otro. De acuerdo con un recuento realizado por Naciones Unidas, más de 3.5 millones de personas han huido de Ucrania desde inicios de la invasión rusa, el pasado 24 de febrero. Por su parte, la UNICEF informó que al menos 1.5 millones de niños, que sumados a las mujeres, generan el 90% de refugiados totales. El presidente francés Emmanuel Macron anunció la puesta en marcha de un cheque alimentario para que los grupos más vulnerables puedan hacer frente al encarecimiento de la alimentación por la guerra en Ucrania. En entrevista con CNN, el gobierno ruso dijo que solo usará armas nucleares en caso de que exista una amenaza real de un conflicto de esa magnitud. Las alertas fueron puestas desde el Pentágono por un posible uso de armamento nuclear a pequeña escala. Rusia abrió un proceso penal contra el periodista Alexander Nevzorov por presunta difusión de fake news acerca del bombardeo de la ciudad Mariupol. Nevzorov informó en sus redes sociales que habían sido las fuerzas rusas quienes cometieron el ataque. Ahora se desconoce el paradero del periodista. La Comisión Europea establecerá planes para garantizar que las personas que huyen de la invasión rusa de Ucrania tengan acceso a empleos, educación y vivienda, después de un flujo histórico de refugiados hacia Europa Central. Ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias a Dani y a Narendra. Ahí tiene usted el parte de guerra de esta invasión rusa en Ucrania, que también, mire, luego le vamos a dedicar otro programa, porque esto no lo podemos dejar atrás. Lo hemos hecho ya en varias ocasiones. El equilibrio. Se está muy a favor de Ucrania, el país invadido. ¿Y qué pasa con el lado ruso? ¿Por qué invadió? Lo mismo que hacen otros países, pero eso ya será tela de harina de otro costal. Ya lo platicaremos en otro programa. Bueno,
¿De qué hablan las redes? ¿Qué hemos encontrado para el programa del día de hoy? Pues mire, dedicado al tema del aeropuerto, ha habido tantos memes con la inauguración del aeropuerto y quisimos participar con usted de tres que aquí le vamos a presentar. El primero, ¿se acuerda usted de aquel recorrido que hizo el presidente de la República a bordo de un tren, ¿no? ¿Y dónde está el Felipe Ángeles? Ahí lo tiene usted, que luego también tuvo tantas críticas, ¿no? Porque si la imagen era real o no, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también en los tweets se recordó esta imagen. Ahí le va otra. Veo gente, ¿se acuerda usted de esta gran película del Sexto Sentido, del niño que veía muertitos? Bueno, veo gente llorando por el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Mire, si al aeropuerto le va bien, al país le va a ir bien y al Estado de México le va a ir bien. Lo malo es que inauguraron una obra que está todavía inconclusa y que pues no a todos está favoreciendo y que no tiene ni dónde comer, no tiene ni dónde conectarse, muchas quejas, falta mucho en el aeropuerto. Y bueno, la imagen que le dio la vuelta al mundo, se lo puedo asegurar, fue una señora que ganándose la vida, pues vendía tlayudas, primero dijeron que eran tlayudas, luego decían que eran sopes, pues no había dónde comer y hasta los de la Guardia Nacional le estaban comprando en el interior del aeropuerto. ¿Cómo poner un puesto de tacos de tripa en el nuevo aeropuerto? Ahí tiene usted, como muchos más que circularon en las redes sociales a nivel mundial, le puedo asegurar que a nivel mundial, en fin. Bueno, pues con esto damos paso a nuestro primer corte y al regresar la primera parte de este programa, o la segunda de 4 partes, dedicada a las ciudades más peligrosas del mundo y cómo logramos salir del atolladero. Corte y volvemos, esto es MX Internacional. El 24 de marzo de 1917 se funda en Lima la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es la escuela privada más antigua del país latinoamericano y en 1942 recibió desde el Vaticano el título de pontificia. El militar mexicano Ignacio Zaragoza nació el 24 de marzo de 1829. Participó en la Revolución de Ayutla, en las guerras de Reforma y contra la intervención francesa. Falleció el 8 de septiembre de 1862. Bueno, ya estamos aquí de regreso y le vamos a presentar la primera de 3 partes de una cápsula que hemos preparado para usted para entrar en contexto sobre los temas que vamos a manejar el día de hoy. Las ciudades más peligrosas de México. Lamentable lo que le vamos a presentar. Es la voz de Miguel Ángel López Farías. Según el informe publicado por el Consejo Ciudadano para la Justicia Pública y la Justicia Penal 2021, se ha revelado que las ciudades más peligrosas del mundo se encuentran en México. Tijuana, con 138 homicidios por cada 100,000 habitantes, es decir, 7 fallecimientos violentos al día. Esta ciudad tiene altos índices de pobreza y una criminalidad en la que predominan actos de violación, homicidios, secuestros y narcotráfico. En segundo lugar está Acapulco, igual aquí en México, cuya violencia es consecuencia de la industria turística. En tercera posición se encuentra Caracas, en Venezuela. Le siguen Ciudad Victoria, Ciudad Juárez e Irapuato, todas en territorio mexicano. Posteriormente, Ciudad Guayana en Venezuela, después Nadal y Fortaleza, ambas en Brasil. Y la 10ª posición es para Ciudad Bolívar en Venezuela. El informe muestra que las tasas más elevadas de peligrosidad urbana se concentran en Latinoamérica, países considerados en vías de desarrollo, en los que conviven varios estratos sociales y por tanto amplias y profundas desigualdades sociales. Ahí lo tiene usted. Gracias a Miguel Ángel López Farías por este inicio. Pues sí, nada agradable estar en esta lista. ¿Cómo caímos ahí y cómo logramos salir otras ciudades que antiguamente estuvieran en la lista? Muy lamentable lo que está pasando en nuestro país. Y justamente, pues para ampliar y para entrar más en detalle, Miguel Ángel López Farías y su primer picotazo. A ver, Mike, cuéntanos. Muchas gracias, querido Pepe. Y sí, Medellín, Colombia. Vámonos a 1984. Un par de hombres en motoneta persiguen a un ministro en funciones, Rodrigo Lara Bonilla. Los sicarios del cártel de Medellín lo ejecutan. Ya lo habían amenazado. El gobierno determinó enviar al ministro como embajador. No hubo tiempo. En la década de los 80, Colombia significaba el mayor punto de terror del continente y en gran medida del mundo.
Los cárteles, encabezados por Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orihuela, mantenían una cruenta lucha. El poder de las balas mantenían de rodillas a distintos gobiernos. Circular por Medellín o Cali no era buena idea. Y en otros puntos del planeta, la muerte y el terrorismo ganaba terreno. Medio Oriente y su eterna lucha fundamentalista también aportaban días sangrientos. Un ataque en Tel Aviv, Israel o la injusta metralla en los suburbios de Palestina eran los platillos acostumbrados en esas regiones. Por no entrar en detalles con los cuadros de bestialismo en África. Naciones de golpistas que provocaban matanzas por ciertos. Ciudades de Hutus contra ciudades de Tutsis. Años 60, 70 y 80. De pronto los tumores se expandieron, Pepe. Se nacionalizaron. Y el horror se trasladó a suelo mexicano. Dejamos la inocencia del aquí no pasa nada al de ser el lugar más peligroso de la tierra. El Estado dejó de ser garante de equilibrios y aún a una de las principales ciudades de México se mutaron en zonas de guerra. Resulta inverosímil que municipios enteros sean propiedad del crimen organizado, y peor aún, con ciudadanos abandonados por sus autoridades. Esta colección de regiones tomadas por cárteles es el reconocimiento al fracaso del Estado mexicano, el cual dejó todo a la suerte y al a ver qué Dios dice. Hemos rebasado a Caracas, Venezuela, el cual llegó a tener problemas hasta para contar a sus muertos, o los primerísimos lugares de Brasil y las favelas. Vamos, le llegamos a temer a la mala salvatrucha y hoy se ven como un juego de niños ante los de la Unión Tepito. Muchos nos tacharían de locos si dijésemos que nos gustaría ir a Ucrania, pero ¿cómo calificamos a los habitantes de Fresnillo, Zacatecas, o a nuestros paisanos secuestrados en sus propios municipios en Michoacán? ¿Cómo los definimos, Pepe? Exactamente, Mike. Mira, muchas gracias. Y ahora que mencionabas Ucrania, yo recuerdo alguna vez en la guerra en Israel y Palestina, a mí me decían mexicanos que viven allá, me decían, mejor me quedo aquí en plena guerra que regresar a México porque allá te secuestran. Y también una vez me lo dijeron en Cuba, caminando en Santiago de Cuba, me decían, pues no, que México es un país muy libre, sales a la calle y te pueden secuestrar, o en la puerta de tu casa tienes un policía cuidándote para que nadie se meta, y en Cuba no pasa esto. A ese nivel estamos, y se lo digo lo que me dicen me han dicho en otros lugares. Lamentable. Bueno, yo le agradezco muchísimo que esté con usted y con nosotros, Antonio Ortega, abogado catedrático y presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Licenciado, muchas gracias. Antonio, gracias por tomarme este enlace. Gracias a ti, José Luis, por darme la oportunidad de conversar contigo y con tu auditorio. Es usted muy gentil. Oiga, ¿de qué manera se mide el que una ciudad pueda ser la más peligrosa del mundo? Y no hablo especialmente de México, vamos a hablar en plano general. ¿Cómo se logra este maravilloso, entre comillas y de manera irónica, rating de ser las primeras 8 a nivel mundial más peligrosas? ¿Quién las mide? ¿De qué depende? Etcétera, etcétera. Mira, desde hace 14 años iniciamos este estudio y lo vamos conformando con las tasas de homicidios dolosos, homicidios intencionales que hay en cada ciudad. La forma como escogemos a las ciudades no es por municipios, sino por manchas urbanas. Por ejemplo, Tijuana no nada más sería el municipio de Tijuana, sino también abarca playas de Rosarito. Y así vamos formando las ciudades. El número de homicidios lo metemos a tasa por 100,000 habitantes y quienes tengan las tasas más altas son los que ocupan los lugares más importantes o más con mayor violencia en el mundo. Nosotros, durante estos 14 años que hemos sacado nuestro ranking, en 8 de ellos, una ciudad de México ha sido la más peligrosa. De hecho, empezamos con Ciudad Juárez, donde veíamos que la violencia estaba creciendo y que a pesar de que yo yendo a Juárez les decía que tenían una tasa de más de 100 por cada 100,000 habitantes, eso no les decía nada, hasta que empecé a comparar Ciudad Juárez
con otras ciudades y a mostrar que Ciudad Juárez tenía una tasa más alta de homicidios y por lo tanto era la más peligrosa del mundo. Del mundo. Del mundo, exactamente. Oiga, y en eso que menciona el mundo, ahorita que hizo esta pausa, perdóneme que lo interrumpa, ¿se compara, ahorita que hicimos al mundo, con otras ciudades como, en Centroamérica puedo hablar de Tegucigalpa a lo mejor, pero si hablamos de alguna ciudad africana o si hablamos de alguna ciudad en Europa es menor, pero ¿sí se hace esta comparación o nos centramos mucho más en América Latina? No, evidentemente que sí hacemos la comparación con ciudades africanas y estamos tratando de ver todas las ciudades del mundo, a excepción de los países que están en guerra. Okay. Los países que están en guerra, evidentemente que no los tomamos en cuenta. O sea, para el año que entra, digamos, no vamos a tomar en consideración a Kiev y a todas las ciudades de Ucrania que hoy, desgraciadamente, están sufriendo ese monstruoso ataque de los rusos. Entonces, solamente ciudades que no estén en guerra, ciudades que tengan 300,000 o más habitantes, son manchas urbanas, y eso hace que México ahora, con este ranking de 2021, se convierta en el epicentro de la violencia mundial en el mundo, porque de las 50 ciudades hay 18 mexicanas y de las 10 primeras, las primeras 8 son mexicanas. Y es verdaderamente lamentable que esas 18 ciudades entren en el ranking de las ciudades más violentas del mundo, porque refleja lo que vivimos en nuestro país. Este estudio me imagino que llega a manos de los gobiernos. Sí, por supuesto. ¿Y cree usted que lo estén considerando, se toma en cuenta o de alguna manera pues lo están ignorando? Porque es muy lamentable que esto se presente a nivel internacional porque también genera la pérdida de confianza, baja de inversiones, menos turismo. ¿Cree que se estén tomando medidas adecuadas como quizás se tomaron en otras ciudades? Y vuelvo a tomar el ejemplo de Tegucigalpa, porque yo me acuerdo que Tegucigalpa era muy peligrosa y ya no está en la lista. Entonces, han tomado medidas para lograr salir de esto, ¿no? Claro. Mira, de ciudades de fuera de México, en Tegucigalpa yo estuve cuando la violencia estaba muy fuerte y estaba en los primeros lugares. Entonces me invitaron unos empresarios, di unas charlas a empresarios y a medios de comunicación, tuve alguna entrevista en radio con el fiscal, en fin, y de repente me llamaron que si quería ir a hacer mi presentación con las Fuerzas Armadas. Dije que desde luego que sí. Fui, había más de 150 militares que se encargaban de la seguridad pública. Les di la plática, entendieron dónde estaba el asunto, que era abatir la impunidad y no dejar que esos homicidios dolosos quedaran sin castigo, y bajaron las tasas y evidentemente salieron. En otra ocasión me habló el presidente municipal de Medellín felicitándome porque le parecía extraordinario que hiciéramos el ranking. Me pedía que lo hiciéramos cada 6 meses para así ir viendo y tomar medidas a tiempo. Le dije que era muy difícil, que no podíamos hacerlo, y ofreció hacer una conferencia con los alcaldes de las ciudades que aparecían ese año en el ranking. Claro. Y quería que yo abriera la conferencia o el evento con el ranking. Ya después no sé qué sucedió, no se concretó, pero evidentemente que sí están al tanto. Me ha tocado también aquí en nuestro país recibir las quejas de Ciudad Juárez, sobre todo en los primeros 3 años, que fue la ciudad más peligrosa del mundo. Me decían que los quitara del ranking, que les estaba causando muchos problemas, que bajaba el turismo, lo que tú acabas de decir.
Oiga, perdón que lo interrumpa ahí, don Jorge, porque me queda un minutito y no quiero dejar de preguntarle algo vital. ¿Esta violencia está solamente relacionada al crimen organizado o es por la pobreza, la falta de oportunidades? No sea malo, en un minuto hagamos un resumen de esto. La violencia está provocada por el crimen organizado y por las plazas que ellos se disputan. Resolviendo pobreza, desigualdad, no vamos a resolver el problema. Claro que son problemas muy graves, pero eso no resuelve el problema. El problema es enfrentar, castigar a todas las organizaciones que están privando de la vida a sus contrarios y están provocando violencia como la que vemos en San José de Gracia o como la que vemos en varias partes de Zacatecas, donde hay colgados, donde hay minas. O sea, la violencia se está incrementando por esa lucha de las organizaciones criminales por la plaza y por la falta de acción de la autoridad mexicana en donde se ha perdido el Estado de Derecho. Don Antonio Ortega, no sabe lo honrado que me siento que me haya tomado este enlace. Le mando un fuerte abrazo y si me lo permite, más adelante lo voy a seguir molestando. Cuando tú lo dispongas, José Luis, y 2 abrazos de regreso. Es usted muy gentil, Antonio Ortega. Ahí tiene usted esta radiografía desafortunada de nuestro país y cómo se ha logrado en otros países salir del bache. Queríamos comentarlo con usted. Vamos a una pausa. Al regresar platicaremos de Benito Juárez y los masones. Vaya tema, no le cambie. El 24 de marzo de 1854, el entonces presidente de Venezuela, José Gregorio Monagas, decreta por ley del Congreso de la República la abolición de la esclavitud en ese país. ...24 de marzo de 1905... fallece a los 77 años de edad el novelista francés Julio Verne. Es considerado como el padre de los géneros de ciencia ficción y aventura. Recordado por obras como La Vuelta al Mundo en 80 días y Viaje al Centro de la Tierra. Ya estamos aquí de regreso en MX Internacional y no podemos dejar atrás lo que celebramos en nuestro país cada año, el 21 de marzo, el natalicio de Benito Juárez, que en la actual administración federal, bueno, pues es de relevancia importantísima, ¿no? Porque usted sabe que el presidente López Obrador es totalmente juarista. Pero aquí quisimos ver las dos partes del bautizado Benemérito de las Américas por aquel Congreso de Colombia. Esta parte positiva para el país, de la reforma, de haber sacado a Maximiliano, pero también la otra parte, la parte de que muchos dicen, nos lo van a explicar ahorita, si realmente se entregó a los estadounidenses para lograr el poder, o los masones, si tuvieron alguna participación en todo esto. ¿Y qué son los masones? Muchas veces lo hablamos abiertamente y quizás en el fondo ni sabemos su injerencia en estos temas. Así que, Benito Juárez. Bueno, pues la segunda parte de la cápsula general del programa en la voz de Miguel Ángel López Farías. Cada 21 de marzo, junto con el equinoccio de la primavera, conmemoramos el natalicio de Benito Juárez García, también conocido como el Benemérito de las Américas, por su implacable defensa de la libertad e independencia de México. Además de su legado político, otro de los temas que siempre han despertado curiosidad es si Juárez perteneció o no a la logia masónica. Diferentes versiones de la historia de México cuentan que el 15 de enero de 1847, Benito Juárez, entonces diputado al Congreso General por Oaxaca, se inició en la masonería del Rito Nacional Mexicano, cuyo gran maestro era el diputado José María del Río. La ceremonia de iniciación, en la que Juárez adoptó el nombre simbólico de Guillermo Tell, tuvo lugar en Palacio Nacional. La historia de la masonería en el México está fuertemente vinculada a la política nacional, pues las logias de los ritos de Escocia y de York sustentaban los principios basados en el ejercicio de la razón, la libertad de conciencia y tolerancia a cultos, postulados inaceptables para la Iglesia Católica, pero acordes con la nueva ideología imperante entre los representantes del gobierno del joven México. Ahí tiene usted este tema de los masones. Bueno, pero ¿qué pasó con Benito Juárez? Como le decía yo al principio
de este bloque, sus pros y sus contras, sus claros y oscuros. Miguel Ángel López Farias. Gracias, querido Pepe. Y esta pregunta, seguramente, si usted pasó bien por la primaria, se la sabe. ¿Quién fue Guillermo Tell? A ver, les platico. Este fue el nombre simbólico con el que don Benito Pablo Juárez García fuese conocido en el mundo de la masonería. Era 15 de enero de 1847, sí, el año de la invasión de los Estados Unidos a México. Pocos meses antes de aquel 13 de septiembre de ese 1847, que cayese el castillo de Chapultepec y los cadetes, no 6, eran 50, los cadetes pasaran a la historia como los niños héroes. Juárez era entonces diputado al Congreso General de Oaxaca y se iniciaba en la masonería del Rito Nacional Mexicano en el Taller Independencia número 2, así se conocía. ¿Se imagina usted esa escena? Todo ocurría al interior de un salón del Senado de la República, el cual se localizaba dentro de Palacio Nacional. Ahí residía el templo masónico. Como testigos se encontraba el vicepresidente Valentín Gómez Farías y don Miguel Lerdo de Tejada. Juárez fue escalando. En 1854 recibe el grado séptimo y después vino el más alto reconocimiento dentro de su rito, el 9º grado. Juárez no solo fue presidente de México, sino que fue nombrado gran maestro de la Gran Logia del Rito Nacional Mexicano. España y, fíjese, Francia llegaron a reconocerle por su alto grado masónico. Paradójicamente fue Francia la que nos invade, ¿no?, y abre camino para que se diera la llegada de Maximiliano de Habsburgo. Juárez no dejó de imprimir en las leyes de reforma el pensamiento masónico. La laicidad es una de sus máximas banderas, pues en el rito nacional mexicano se apuntalaban los principios en donde una sociedad fuese blindada del papel dominante de la Iglesia. Juárez, de igual manera, apeló a la defensa de la libertad de opinión, lo que ahora conocemos como de expresión, así como la separación de la Iglesia del Estado, menos curas en política. Con los militares se mantenía el principio de la logia de no permitir el aprovechamiento de sus fueros para protegerse entre sí mismos. Claro está que en las leyes de reforma el ejército pues no se le toca. Benito Juárez solo antecedió a Guadalupe Victoria como parte de una larga lista de hombres poderosos que se habrían iniciado en alguno de los ritos de la época. Pero también le siguieron, y se dice, Francisco Ignacio Madero, José María Pino Suárez, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho. Pero es en el caso de Juárez en donde mayormente se exponen sus rasgos masónicos. Tan es así que los masones no solo le rinden tributo a Juárez el día de su nacimiento, que es el 21 de marzo, sino también el 18 de julio, día de su muerte, y consolidaron el 15 de enero, la fecha de iniciación de Juárez, como el Día Nacional de la Masonería en México. Juárez es en sí mismo un hombre de la historia lleno de símbolos, el mismísimo benemérito de las Américas que provoca el mayor sismo en los muros de la Iglesia Católica al desnudar y arrebatarle en gran medida un poder muy terrenal al ejército de los hombres y mujeres de Dios, los cuales pues, mandaban prácticamente en todos los aspectos de la vida del México del siglo XIX. Una hazaña, querido Pepe, que un solo hombre sería incapaz de realizar, pero que con la fuerza de la masonería fue posible, Pepe. Mira nada más, qué buen análisis. Querido Mike, como siempre, muchas gracias. Regresamos en un ratito contigo. Me da muchísimo gusto porque es un amigo de muchos años y que esté con nosotros, un experto en estos temas. El doctor Pedro Pulido, estudioso de la masonería. Querido Pedro, qué gusto, señor, que nos acompañes. José Luis, qué gusto que me hayas invitado a tu programa y aquí estoy a tus órdenes. A ver, Pedro, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es y quién forma parte de la masonería? Vamos a empezar por ahí para entenderlo. Bueno, hay varias versiones dependiendo del autor. La masonería es una filosofía iniciática, filantrópica. Eso es lo que es. José Martí lo define como una sociedad de ideas. Simón Bolívar dice, es la unión de los pueblos. Juárez dice, son las reliquias heredadas de los abuelos entre la ciencia y la virtud. Voltaire, Víctor Hugo, lo definen como la misma libertad, igualdad y fraternidad que fuera la divisa que utilizara Francia. Nietzsche dice, filosofía humanista más importante que puede existir. Entonces, es una escuela iniciática vivencial, individual.
Ahí es donde se cubre el secreto, esa secrecía en la que se encuentra, porque si bien en Internet encuentras toda la información de qué es la masonería, tiene toda la información ahí. Sin embargo, es secreta porque es algo vivencial. Es como cuando haces tu primera comunión, como cuando haces tu primer beso, tu primera novia. Son cosas que no puedes transmitir porque son vivenciales y son individuales. ¿Cómo formas parte? ¿Cómo se integra uno en la masonería? ¿Y qué tanto se involucra? Ahorita estamos hablando de Benito Juárez, ¿no? ¿Qué tan importante es el papel de la masonería en acciones políticas como lo que platicamos de Benito Juárez? Mira, una pregunta muy atinada, y creo que la política se involucra en la masonería, no la masonería en la política. ¿Por qué? Porque ven dentro de la institución una influencia muy importante por esos principios de nobleza, de ser buen hermano, de ser buen esposo, buen amigo, buen patriota. Y es ahí donde se adopta toda esta parte filosófica y también pues de los obreros, de la ciencia, por ejemplo, ¿no? La masonería empieza a influir en el México de Juárez, cuando Juárez comienza a introducir la ciencia como parte de la educación. Aparte, se le conoce mucho por la ley que existe de la separación de iglesia y Estado. Sin embargo, pues hace la ley de cementerios, hace la ley del registro civil, ¿verdad? Empieza a incorporar el laicismo en la educación, empieza a involucrar no nada más esas leyes de reforma incluyen la separación iglesia-estado, porque si bien la tiranía monárquica estaba muy involucrada en la incipiente república, en esa democracia que estaba iniciando con Juárez tras la salida de Iturbide, ¿verdad? Entonces comienza esa educación, porque no había mucho de dónde hacerse. Existía, o eras sacerdote, o eras militar, o eras médico, o eras abogado. No había mucho de dónde moverse, ¿no? Ahora, no se hubiera logrado la reforma sin esta filosofía masónica que tenía, digo, los hubieras no existen, ¿no? Pero que tuvo mucha influencia, digamos, esta manera de pensar y de vivir de la masonería de Benito Juárez para conseguir lo que al final de cuentas vivimos hasta nuestros días. Sí, pues es que es un antes y un después, un parteaguas muy importante, Juárez, dentro de la política mexicana. ¿Por qué? Porque él, con absoluta seriedad, de ser aquel pastorcillo que no hablaba español, llegar a ser presidente de la nación a través del conocimiento masónico. Desde muy jovencito se inicia en todas estas estudios, búsquedas, hasta que encuentra en el 15 de enero de 1847, entra la iniciación en Palacio de Bellas Artes, como lo acaba de decir tu compañero hace unos momentos. Y esa parte medular de la masonería, que forma la médula de la orden, es la que le da origen a esta república y que da el fin a todas las tiranías, a las monarquías, a toda esa influencia de la iglesia en los asuntos de gobierno. En la actualidad, la masonería sigue jugando un papel importante, Pedro, en las decisiones políticas o sociales de este país y de otros más. Vamos a darle un carácter internacional a esto también. Sigue formando parte integral, aunque no tan presente, porque en la antigüedad, la época de Juárez, se sesionaba en las logias masónicas, los mismos constituyentes sesionaban las decisiones que se iban a debatir en las cámaras, se sesionaban, había un 90% de masones dentro de la política y de los constitucionalistas. Actualmente es muchísimo menos, y hay mucha gente que se atribuye
títulos dentro de la orden masónica, siendo que no lo son, ¿no? Entonces, ya no es como antiguamente, y por eso hemos encontrado tantos resquebrajos dentro de la política a nivel nacional y a nivel mundial. Ya no forma tal importancia la masonería dentro de todo lo que es la cúpula política. Por eso tenemos tantos problemas en el mundo. Pues querido Pedro, no sabes qué gusto, tenemos mucho de no vernos, pero verte a través de la pantalla. Te mando un muy fuerte abrazo y muchas gracias por tu explicación que nos aclara un montón de dudas sobre el tema de la masonería y el papel de Juárez en esta parte histórica de la historia de esta nación. Un fuerte abrazo, Pedro, para ti y para la familia. Una parte muy importante es el libro que hizo Manuel Jiménez Guzmán. Es una parte muy importante que habla acerca de la importancia en las reformas que se hicieron a la Constitución de 1917 y que provienen de la Constitución de 1847. Entonces, 57, perdón. Entonces, es muy importante toda esa participación, no nada más de Juárez, Ignacio Ramírez dándole la libertad a la mujer para formar parte de la sociedad. En fin, todos esos grandes hombres y próceres de la patria que dieron ese realce, Pino Suárez, Sucre, en fin, tantos mexicanos muy valiosos. Querido Pedro, un abrazo muy fuerte para ti y para la familia. Hasta luego, gracias. Gracias, Pedro Pulido, un estudioso de la masonería. Y ahí tiene usted el análisis de la participación, digamos así, de la injerencia o del activismo de los masones en la política mexicana y desde la época de Benito Juárez. Vamos a una pausa, al regresar platicaremos, insisto, del aspecto internacional en la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. No le cambie, volvemos. El 24 de marzo de 1982 se produjo el incendio que destruyó la Cineteca Nacional, dejando en cenizas algunas salas de proyección y gran parte del acervo. El saldo fueron 5 muertos, 3 desaparecidos y al menos 50 lesionados. ...24 de marzo del 2007... el dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, creador de la historieta Mafalda, es galardonado con el premio Extremadura a la creación por su trayectoria como autor iberoamericano. Bueno, ya estamos aquí de regreso con este tema que ha sido el más relevante en los últimos días en la historia de nuestro país, que es la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Pero ¿cómo está nuestra situación en lo que se refiere a la aviación internacional? Tercera parte de esta cápsula de Miguel Ángel López Farías. Según el último informe presentado en la Cumbre Mundial de Aviación Sostenible, hasta antes de la pandemia por COVID-19, el sector del transporte aéreo generaba 65.5 millones de empleos. Le aportaba casi 3 millones de dólares a la economía global y transportaba el 57% de los turistas en todo el mundo. El transporte en Latinoamérica tiene un déficit muy importante en infraestructuras que ha lastrado su desarrollo económico y social desde el siglo XX, tanto en lo que se refiere al transporte terrestre como el marítimo y aéreo. Si a esta debilidad le sumamos las grandes distancias que existen en las regiones y las dificultades orográficas, la forma más eficiente y segura de transportarse se encuentra en la aviación. Y ya le decía yo, día histórico, la inauguración del Felipe Ángeles. Más información sobre esto y su análisis, como él lo sabe hacer, Miguel Ángel López Farías. Gracias, querido Pepe. Thomas Braniff era un hombre que sabía de trenes, pero fue contratado por Porfirio Díaz y se encargó de la construcción del ferrocarril México-Veracruz. A Braniff le gustó tanto México y que, bueno, pues hizo de una considerable fortuna económica, realizando negocios con todos los del primer círculo porfirista. Así se convirtió en dueño de la hacienda de Valbuena, una serie de terrenos llanos, sin árboles, salitrosos, pero que le abrieron la imaginación al hijo menor de Thomas Braniff, Alberto Braniff Ricard, quien, entusiasmado por las noticias de intrépidos hombres que se elevaban por las alturas con primitivas aeronaves, y es cuando el Junior se convierte en el primer piloto mexicano
en lograr un vuelo corto sobre los terrenos de la hacienda de su papá, esto en 1910. El desafío a las leyes de gravedad, Pepe, ya no eran solo tema de los hermanos Reed o Alberto Santos Dumont. El aeródromo de Valbuena vio la luz en esos primeros días. Por ahí se vivieron éxitos y fracasos. A ver, les platico algo. ¿Sabe lo que es el torneo Roland Garros? Bueno, pues un muy famoso encuentro entre los mejores tenistas del mundo. Pues el piloto francés Roland Garros llegó a esos llanos de Valbuena para colocar el récord de mayor altitud, algo que no llegaba más allá de los 20 o hasta 50 metros de altura. Y vino la revolución. Y el primer presidente mexicano en volar fue Madero. Era 30 de noviembre de 1911. Ya después, Venustiano Carranza convierte al aeródromo de Valbuena en la sede de la Escuela Nacional de Aviación. La hacienda de los Braniff había sido decomisada, pues muy a la mexicana, o sea, por las barbas de don Venustiano. Nacieron los hangares, los talleres mecánicos. En 1927, el presidente Plutarco Elías Calles estuvo esperando por más de 5 horas al afamado Charles Lindbergh, quien llegó con su heroico espíritu de San Luis, el mismo de la proeza de cruzar el Océano Atlántico en el vuelo Nueva York-París. La aviación mexicana, Pepe, que vio su nacimiento en medio de los llanos terregosos, ha crecido de manera importante. Lo que fue la antigua hacienda de Valbuena se llenó de construcciones, dejando solo el enorme terreno que hoy ocupa el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. La estampa romántica de los primeros vuelos y sus heroicos pilotos solo sirve para los libros de texto. Entender la necesidad de que la actividad aeronáutica en nuestros días es de la mayor importancia para todo tipo de actividad económica, contribuyendo con 38,000 millones de dólares al Producto Interno de México y que genera 1 millón de empleos. Turismo, transporte de mercancías, de seres humanos. Las aerolíneas nacionales e internacionales, junto con los operadores de aeropuertos, el mundo de comercios que al interior de los aeropuertos y proveedores y la larga cadena de servicios de la industria aérea, llegan a emplear hasta 300,000 personas. Esta suma, Pepe, es monumental. Y la importancia de esta actividad mantiene fuertes lazos de apoyo para la economía de este país. Los aeropuertos en México no son ni por mucho ni caprichos ni gallardetes de gobiernos en turno, sino más bien la manera de decirle al mundo que en México nos tomamos en serio la seguridad de los pasajeros y de todo aquel que desee invertir en una nación geopolíticamente estratégica como la nuestra. Los tiempos de los llanos de Valbuena y la apuesta de si una aeronave de aquella época volaría ya quedaron atrás. Hoy se trata de saber volar y con seguridad y sin turbulencias, pues entre más alto se cree volar, híjole, más dura es la caída, Pepe. Exactamente, muy bien. Gracias, Mike, como siempre, extraordinario. Muy bien, pues ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted. Bueno, antes de pasar con nuestra entrevista, que es de primer nivel, la verdad, para que nos explique, no la inauguración del aeropuerto, aquí en este programa no vamos a hablar de eso, sino de su carácter internacional. ¿Por qué se le llamó Felipe Ángeles este aeropuerto? ¿Quién fue el general Felipe Ángeles? Mucho se habla de él, creo que ni el presidente se ha detenido a explicarnos a detalle quién fue este hombre, y nosotros aquí le tenemos la cápsula porque es nuestro personaje del día de hoy. Felipe de Jesús Ángeles Ramírez fue un artillero mexicano, profesor y director del Colegio Militar. Considerado como un héroe de la Revolución Mexicana que colaboró con el general Francisco Villa y José Lucio Blanco. Nació en Zacualtilpan, Hidalgo, el 13 de junio de 1869. Su padre Felipe Ángeles tuvo grado de coronel en el ejército mexicano. Gracias a la trayectoria de su padre recibió una beca concedida por Porfirio Díaz que le permitió a la edad de 14 años ingresar al colegio militar, donde obtuvo las herramientas necesarias y sobre todo la convicción para participar y sobresalir en la guerra México-Estados Unidos y en la intervención francesa. Al término de su formación fue enviado a Estados Unidos para realizar estudios de artillería. En Francia supervisó el armamento adquirido por el gobierno de México y fue ascendido a mayor, todo gracias a su sobresaliente aptitud militar. A principios de 1912, Francisco Ignacio Madero lo nombró director del Colegio Militar, donde desarrolló una campaña militar de alto grado humanístico.
contra la rebelión zapatista. Fuentes oficiales dan a conocer que después del asesinato del mandatario, abrazó la causa constitucionalista como revolucionario. Ángeles permaneció junto al presidente Francisco Ignacio Madero en las horas más oscuras, cuando todos planeaban la traición contra el mandatario. Él fue quien se mantuvo firme y fiel al entonces presidente. Fiel a sus convicciones constitucionalistas, en octubre de 1913 se alió a las fuerzas de Venustiano Carranza, donde fue nombrado secretario de guerra. Posteriormente, en 1914, se incorporó a las fuerzas de Francisco Villa como comandante de la artillería de la División del Norte. Después de la efímera entrada de los villistas a la capital, Felipe Ángeles ocupó por unos días la gubernatura de Coahuila y de Nuevo León, donde se mantuvo al lado de Villa, hasta que se exilió en Estados Unidos, donde continuó con participación política de peso entre sus connacionales. Finalmente fue aprehendido, sujeto a consejo de guerra y fusilado el 26 de noviembre de 1919 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. La historia de Felipe Ángeles. Muchísimas gracias también a Miguel Ángel López Farías. Bueno, ¿qué pasa con este aeropuerto? Con el Felipe Ángeles y su carácter internacional. ¿Va a desahogar o no el tráfico en el aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Se va a lograr un circuito aeroportuario, que ese era el inicio de este plan? No crear un aeropuerto nada más por crearlo. Yo le agradezco muchísimo porque es un honor, créame, para nosotros que esté con nosotros María Larriba. Ella es la primer mujer controladora aérea en México y experta en el tema de seguridad aérea. Qué gusto saludarla, María. Muchísimas gracias por permitirme este enlace y muy buen día. Oiga, decía yo aquí en el preámbulo de la entrevista que la intención de este aeropuerto no es solamente crear un aeropuerto más, sino crear un circuito de aeropuertos, una especie de que entre tres se repartan la chamba. Me refiero a la Ciudad de México, Toluca y ahora Santa Lucía. ¿Cree usted que esto se vaya a conseguir pronto? No como lo anuncian, por varios factores. Mire, en primer lugar, esto ya lo vivimos cuando en una de las veces que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se saturó fue cuando entró en operación Toluca. Y en ese momento lo que se hizo fue el exceso de capacidad, o sea, ese número de operaciones se fue a Toluca, pero siempre con la promesa de que eso era temporal y que en cuanto hubiera espacio en el AICM, esas operaciones iban a regresar al aeropuerto principal, y eso así ocurrió. En este momento estamos en una situación similar. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque Santa Lucía es un sitio que ha sido estudiado durante más de 30 años y se conocen claramente los inconvenientes de hacer un aeropuerto civil en ese lugar. Militares y civiles ya lo sabían. Bueno, sin embargo, hay la decisión gubernamental de suspender Texcoco y que haya un aeropuerto en Santa Lucía. Ahora, ¿dónde estamos en este momento? Bueno, estamos en un aeropuerto inaugurado, pero no terminado. En primer lugar, porque un buen aeropuerto se lleva por lo menos 5 años de trabajo para que pueda operar con seguridad y con los parámetros internacionales. El otro aspecto es que no se respetó ningún parámetro, no hay un plan maestro, o sea, cambian de opinión constantemente sobre qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer. De tal manera, pues que no se respetó un orden ahí, y por eso estamos ahorita en una situación donde no es posible considerar ese aeropuerto en forma seria como sustituto al AICM, porque, número uno, no hay manera de llegar ni de salir. Pues eso es gravísimo. ¿Cómo van a llegar los pilotos, los empleados, todo mundo? No hay manera. Esa es una. La otra, no hay un estudio de mercado previo, que ese se debió de haber hecho. Y en cuanto a lo aeronáutico, por motivo de las prisas, se hicieron unos diseños de unos procedimientos de aproximación al aeropuerto que tienen errores importantes. Y además, tienen esta situación unos tiempos. O sea, el gobierno debe publicar los procedimientos de aproximación y tiene que darle un lapso de tiempo a las aerolíneas para familiarizarse con el procedimiento, para ingresarlo en los sistemas del avión, para capacitar a los pilotos y para hacer prácticas de simulador sobre esos procedimientos. Y resulta que como hubo errores en esa publicación, no han publicado las correcciones. Entonces, hay procedimientos allí como la aproximación a la pista 22 central y como la aproximación fallida a la pista 04 central, que no cumplen con los parámetros legales y por lo tanto no se pueden utilizar. En este momento,
no hay problema con manejar ese tráfico de Santa Lucía. Conforme pudiera irse incrementando la demanda, si en 1 o 2 años está listo para recibir tráfico comercial, pues entonces tendremos que hacer más modificaciones al espacio aéreo, pero lo más importante es que está documentado y entendido en todos los estudios internacionales que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no pueden convivir en forma simultánea a máxima capacidad porque comparten el mismo espacio aéreo para las aproximaciones y para los ascensos. Una cosa es un procedimiento dibujado en el papelito, como el que publicaron, de que hay aproximaciones a todas las pistas y a los 2 aeropuertos. Eso no va a ocurrir en la realidad. En cuanto empiece a llover y haya zonas de mal tiempo, las aeronaves no van a poder cumplir con esas trayectorias, porque se van a tener que desviar cuando ocurre el mal tiempo y que haya nubes de desarrollo vertical y tormentas y turbulencia. ¿Qué pasa con el tema de la certificación? ¿Se conseguirá pronto o cree usted que el Felipe Ángeles tardará todavía mucho tiempo? Porque mientras no haya certificación, no hay seguros que cubren cualquier tipo de accidente y por lo tanto no hay garantías para que lleguen vuelos internacionales. Como es costumbre de nuestro gobierno, pues sacan un escritito de que ya están certificados y que ya es internacional. Eso no se hace así. Para certificar hay varios procedimientos. Uno podría ser el contratar una empresa privada que esté certificada para certificar. Esa es una manera de hacerlo. Hay otro problema. Como estamos degradados como país, pero no las aerolíneas, la degradación es para la autoridad aeronáutica, porque no están cumpliendo con los parámetros de supervisión aerolíneas, aeropuertos, personal técnico aeronáutico. Mientras no logremos recategorizarnos, pues todos los dictámenes que demos, pues van a estar en duda, porque está en duda la calidad de la autoridad aeronáutica como supervisor de toda la aviación. Entonces, en eso estamos. Si lo hacen y lo hacen bien, y después se hace un estudio de mercado y hay la conectividad, puede ser que algunas aerolíneas, sobre todo nacionales, procedan a resolver el problema de mercado que hay ahí. Entonces, eso que se llama conectividad, que es hacer un uso óptimo de los aviones y sus capacidades, no lo tenemos en Santa Lucía. Gracias, María Larriba, ella es la primera mujer controladora. Ahí lo tiene usted, el tema de el Felipe Ángeles. Bueno, pues con esto nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe que este programa se repite este sábado a las 19 horas. Y a nombre de este gran equipo, a quien también le agradezco su profesionalismo. Gracias, excelente noche y pásela bien.